Aníbal Lotoki, pero volvemos al tema de la guerra, volvemos al tema Israel y repetimos, Pablo, el urgente que dábamos al comienzo del programa que tiene que ver con este aviso que da Estados Unidos de cuidado a aquellos que viajan, cuidado a aquellos ciudadanos norteamericanos que están en el mundo. El gobierno de los Estados Unidos le advierte a su propia población en motivos de viaje que pueden convertirse en objetivos de guerra tras los incidentes claramente que están ocurriendo permanentemente en Medio Oriente. Ciudadanos estadounidenses que visiten diferentes países del mundo alerta porque pueden ser objetivos de algún ataque promovido por la yihad islámica. Recordemos que durante la semana se produjeron diferentes ataques de lo que se llaman en la jerga lobos solitarios, por ejemplo en Bruselas, sí, pero también al norte de Francia y en China. Estas situaciones sumadas a las amenazas a las diferentes embajadas de los Estados Unidos en el resto del mundo llevan a pedir esta alerta mundial. Enseguida vamos a hablar con Gabriel Sack, que está desde los Estados Unidos, pero en estos momentos podemos conectar con Gaby Astrosky, que está, por supuesto, en Israel. Gaby, como siempre, el placer de saludarte. Hola Martín, hola a todos en el piso, un gusto también para mí, buenas tardes todavía para ustedes, buenas noches para nosotros, y en base a lo que estaban diciendo, sí, exactamente, Estados Unidos se conoció hace instantes que Estados Unidos le pidió a todos los estadounidenses que están ahora en el Líbano que dejen el Líbano lo antes posible. En el Líbano estamos hablando del país limítrofe con Israel, en la parte norte del país. Le pidió a toda la población estadounidense que se encuentra en el Líbano que abandone lo más rápido el país. Esto es importante. Ahora, ¿qué posibilidades hay, Mauro, que esto se replique en otras naciones? Que otras naciones realicen la misma alerta. A ver, es muy probable que la realicen, sobre todo países europeos y con especificidad sobre los ciudadanos que se encuentren en Medio Oriente. ¿Por qué Líbano también? ¿Por qué Estados Unidos solicitó a sus ciudadanos que se retiraran del Líbano? Por la probabilidad de que Hezbollah, el partido político libanés y grupo terrorista, ingrese al conflicto con el que ya tuvo Israel algunos intercambios de disparos, tanto de cohetes como también destrucción por parte de Israel de infraestructura de Hezbollah y de Hamas en el sur del Líbano. Otro país a tener en cuenta, por ejemplo, que fue un escenario donde habían advertido tanto Israel como Estados Unidos que podía haber atentados, no en este caso en específico, sino en el pasado reciente, es Turquía. Hay que tener cuidado sobre todo con Medio Oriente y también con países europeos y en todo el mundo, lo vimos en China. Lo sumo a la información a Adrián Sack desde Estados Unidos. Hola Adri, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, no llegué a escuchar de lo que estaban hablando porque recién conectamos, pero bueno, en todo caso repasamos. De la alerta, Adri, sumando la información de la alerta para los ciudadanos extranjeros. Por eso. Sí, es una alerta oficial, fue hecha por Antony Blinken, que es el secretario de Estado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y bueno, lo que está pidiendo no es ya la clásica alerta que se suele hacer a algunos países que tienen, digamos, más peligrosidad por cuestiones de inseguridad, sino que acá lo está haciendo de manera global a todos los viajeros y residentes estadounidenses en el exterior, es decir, los que tienen ciudadanía estadounidense, porque bueno, hay dos temas, ¿no? Uno es la realización de manifestaciones o de ataques terroristas, justamente donde pueden llegar a ser blanco, justamente, los ciudadanos estadounidenses. Recordemos que la mayoría de los rehenes, creen que más de la mitad de los rehenes que todavía están en poder de Hamas, bueno, son de origen o son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Son blanco directo y blanco preferido de las organizaciones terroristas. Eso por un lado, el peligro de ser capturados como rehenes. Y por el otro, bueno, son los ataques que ya se están dando, incluso acá en los Estados Unidos, contra, bueno, personas que estén vinculadas a Israel o que sean judíos o que se hayan manifestado públicamente a favor del Estado de Israel. Ese es el gran temor que tienen
no en zonas específicas, sino en todo el mundo. Aunque hay países, como el caso del Líbano, no sé si esto ya lo dijeron, pero el Líbano tiene un nivel de alerta 4. ¿Esto qué significa? Que les piden a todos los ciudadanos estadounidenses que abandonen el país, que abandonen el Líbano, porque son blanco predilecto de Hezbollah en este caso, ¿no? Y ni hablar ya de la Franja de Gaza, donde ya se había hecho el 11 de octubre pasado un pedido inmediato a todos los ciudadanos estadounidenses que dejen el lugar. Entonces, esta alerta sí, no tiene precedentes más allá de lo que sucedió en Ucrania, que hubo un pedido preferencial, ¿no?, a los ciudadanos estadounidenses de que abandonen el país, pero en este caso se trata de algo urgente debido a que se trata ya de asociaciones terroristas que lo tienen como blancos predilectos. Sí, Luis. Sí. O Pablo, bueno, cualquiera, dale. Dale, bueno, te resumo, Adri, ¿qué tal? Te cuento que también hay una situación que está ocurriendo en Atenas, hace algunos minutos nomás, en donde un hombre de origen sirio fue detenido en Grecia por ingresar a una iglesia ortodoxa también con un cuchillo y un Corán, similar a situaciones ocurridas durante la semana y que terminan motivando también esta alerta mundial en el caso de los Estados Unidos, pero esto va para todos los países que tienen rehenes en la zona de Gaza. Recordemos que en Estados Unidos hay 35 víctimas letales de la avanzada de Hamas en Israel. Te pregunta Luis... No, Adrián, porque en realidad es en este contexto en el que estamos enterándonos que vienen sucediendo las cosas, pareciera ser que la gestión de Biden en Israel había sido positiva, incluso sabemos que se logró el acceso a través de Egipto de ayuda humanitaria, incluso sé que Biden sostuvo y ratificó su postura acerca de la teoría esta de los dos estados. ¿Cómo se explicaría esta supuesta, o cómo se ve allá esta supuesta gestión positiva con estas novedades ahora que parecen ir en sentido contrario? Bueno, si bien tuvo este saldo positivo por lo que mencionan, ¿no?, sobre todo por el ofrecimiento de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que se necesita de manera muy urgente en Gaza, la verdad es que no fue lo positivo que se esperaba, porque cuando ya el presidente Biden se subió al avión presidencial, al Air Force One, para ir hacia Israel, tuvo que cambiar todo el itinerario porque, bueno, no pudo hacer la reunión que esperaba hacer con el presidente de la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas, debido a que todo el... Claro, exacto, a que todo el mundo árabe y los vinculados con Palestina sospechaban primero de que había sido Israel quien bombardeó este hospital. Entonces, al suceder esto, tuvo que anular su viaje a Amán, a la capital de Jordania, donde podría haber tenido una cumbre con mayores consecuencias respecto a esto que todavía es una expresión de deseo, que es la conformación de un Estado palestino que le dé una solución de dos estados, ¿no?, que es algo que ya se había abandonado desde el año 2005, era algo que en la época de Clinton se propiciaba, en la época de George Bush se propiciaba y después se abandonó, ¿no? Ahora, bueno, el hecho de retomar eso hubiese sido un espaldarazo muy grande, contar con el apoyo del mundo árabe, sumando también a lo que pasó con Arabia Saudita, ¿no? Recordemos que este atentado de Hamas, este atentado terrorista, se da cuando se estaban ultimando ya los detalles para que Arabia Saudita reconozca al Estado de Israel, ¿no? Hubiese sido un paso enorme. Bueno, todo esto no pudo producirse y los avances de Biden terminaron siendo avancecitos, no lo que se esperaba. Déjame hacer un toquecito con Gaby Ostrowski. Gaby, se conoció hoy la información de que en uno de los kibbutz más cercanos a la franja de Gaza, a la frontera, el ataque de cientos de terroristas de Hamas llegó a durar 18 horas de ataque continuo y todavía se siguen contando los muertos en esa zona. Cuando hablamos del kibutz más cercano, Mauro, Gaby, compañeros, estamos hablando de 1500 metros, no más que eso. O sea, estamos hablando realmente cerca de esa zona. 18 horas de una masacre es un montón, Gaby.
Martín, imagínate qué tan cerca son esos 1.500 metros entre el kibutz y la Franja de Gaza, que es desde allí, desde una cámara apostada en ese kibutz, desde la cual se pudo ver justamente que el disparo del cohete había salido de la Yihad Islámica, digo, relacionando dos temas, que desde allí había sido lanzado el cohete que terminó cayendo en el hospital. Es realmente muy cercano y sí, efectivamente, es uno de los kibutzim que más tardó el ejército en poder entrar, en poder luchar contra los terroristas y poder rescatar a la poca gente que quedaba con vida escondida adentro de los refugios. Ustedes recuerden que la masacre de Hamas contra Israel comenzó el sábado 7 de octubre por la mañana y fue, si no me equivoco, el lunes 9 cuando Israel comunicó, cuando el ejército israelí comunicó que había vuelto a tomar el control total de todas las zonas que habían sido atacadas y tomadas por los terroristas de Hamas, por lo cual fueron muchas horas, casi un día entero de lucha constante hasta que se pudo realmente liberar ese kibutz. Ahora, vos recién mencionabas el tema del hospital en Gaza y nosotros mostramos acá, fuimos de los primeros en mostrar acá en las señales de noticias las imágenes del hospital dañado y de las víctimas y demás. Ahora nace una controversia por ese hecho, porque la inteligencia europea, por lo menos de la Unión Europea, habla de entre 10 y 15 muertos y asegura que de ninguna manera tienen cómo corroborar esos 400 y pico, casi 500 muertos que dicen del lado de la Franja de Gaza. ¿Qué se habla ahí en Israel de eso? Bueno, en Israel se habla de que nadie cree realmente que la cantidad de muertos que declara Hamas haya sido esa. De hecho, se basa en este no creer, en esta no confianza, en esto, básicamente la misma comunicación respecto de la explosión. Digo, la explosión se produjo y segundos después Hamas estaba comunicando al mundo la supuesta autoría de Israel. Sobre esa falsa autoría, sobre esa falsa comunicación, basan también la existencia de 500 muertos. Y entonces, partiendo de una base y de la otra, la realidad es que uno puede, no creyendo lo que realmente no pasó y teniendo que creer en que esto fue, como se terminó comprobando, un misil explotado desde adentro de la zona de la Franja de Gaza, también el número de muertos podría ser perfectamente inventado a los efectos de la comunicación. Esto es lo que plantea incluso la inteligencia del ejército israelí. A ver, Mauro. Bien, efectivamente, la unidad 8200 del Ejército, la unidad de inteligencia cibernética, publicó el video y sobre todo la conversación que tuvieron dos terroristas de la Yihad Islámica y Hamas que comentaban que justamente había sido un cohete lanzado desde la Franja de Gaza que había destruido el hospital. El punto es, si bien Israel está proveyendo pruebas contundentes respecto de la autoría, el mensaje que comunicó Hamas tuvo una repercusión casi inmediata, fundamentalmente en el mundo árabe, y miles de personas salieron a la calle en repudio a lo que Hamas decía era un ataque israelí, y con eso Hamas también estaba cumpliendo su objetivo, que era llamar a la gente del mundo árabe a manifestarse en contra de Israel, incluso de manera violenta. Claro, sí, te sumo algo, Gaby, porque desde los Estados Unidos están diciendo que se certifican, por lo menos inteligencia de los Estados Unidos certifican un número muy dispar, entre 100 y 300 víctimas. No sé cómo certifican esto realmente, pero es lo que están anunciando los portales estadounidenses respecto a las víctimas del bombardeo, bueno, aparentemente, según dice Biden, por el disparo de un cohete propio de Hamas. Pero tenés o de la esto que dice Pablo, entre 100 y 300, la Unión Europea que dice entre 10 y 15, y Palestino, por lo menos la Franja de Gaza, que dice 500. Digo, hay una disparidad entre las víctimas importantísima. Sí, Gaby. Martín, acá no se está hablando de un número exacto. Claramente acá se están contando los muertos y los desaparecidos israelíes y no se está contando la cantidad exacta de los muertos en el hospital de la Franja de Gaza. Uno termina, y desde toda la información que recibimos, uno termina comentando los 500 que recalcó, que reclamó Hamas, pero es un poco lo que decía Mauro también. Digo, el efecto comunicacional que tuvo Hamas respecto de la explosión
fue inmediato, digo, era el propósito de Hamás en definitiva. Se produce la explosión, segundos, minutos después de producir la explosión, el mundo todo, el mundo árabe y el mundo occidental comienzan a hablar de esta explosión, culpando a Israel, porque en definitiva Hamás solamente había salido a culpar a Israel. Ahora, Israel como país se toma su tiempo para primero poder analizar si realmente fue. Lo hablábamos en el mismo día que había ocurrido la información. Israel lo primero que dice es: nosotros cuando atacamos un lugar anunciamos que lo atacamos, de la misma manera que hace Hamás generalmente. Entonces nos tomamos nuestro tiempo para ver si realmente no lo hicimos o si lo hicimos por error porque no teníamos la intención de hacerlo, y ahí comienza toda la investigación. Claro. Entonces, hasta todo el tiempo que dura la investigación, el mundo se estaba hablando en contra de Israel. Ese es el objetivo de Hamás. Déjame sumarlo a Adri Isaac. Adri, ¿estás escuchando? Quiero también tu información, por supuesto. Sí. Sí, lo estoy escuchando, y como bien dice Gaby, justamente siempre, desde el punto de vista de la comunicación, ¿no?, el primer impacto, la primera noticia es la que queda, ¿no? Es como la frase: el primero que da la primera trompada, la primera piña, tiene ventaja. Bueno, de hecho fue no solamente lo que trastocó el itinerario de la visita de Biden, sino lo que disparó manifestaciones aquí en los Estados Unidos, y también vi manifestaciones también, a favor de Palestina bastante nutridas, ¿no? Sí, bueno, ayer de hecho, lo estábamos comentando más temprano, hubo una suerte de toma de un edificio correspondiente al Capitolio, no el Capitolio en sí, pero de uno que está muy cerquita, que pertenece al Congreso de los Estados Unidos, donde se metieron 500 manifestantes, entre 400 y 500, y 300 fueron arrestados. Lo novedoso de esto es que se trataba principalmente de activistas que pedían por el cese de fuego en Gaza, pero que se trataba de judíos no sionistas o judíos antisionistas, que son una fracción minoritaria, claro. No es la mayoría de los judíos acá en los Estados Unidos. Había 2 rabinos entre los detenidos también, y eso, bueno, hizo que, bueno, muchas voces se pronunciaran sobre esta manifestación, esta toma, que fue una toma pacífica, donde, bueno, estuvieron cantando durante más de 3 horas, hasta que los detuvieron uno por uno con la ayuda de la policía de 3 estados. Fue un evento realmente importante en cuanto a manifestaciones, que no tuvo la repercusión que por ahí se esperaba acá dentro de Estados Unidos, porque producía confusión lo que sucedió, ¿no? Digamos, hubo que explicar lo que era el sionismo, o sea, lo que sería la aceptación del Estado de Israel como país, y bueno, que hay judíos acá progresistas, que la asociación de la Liga de Antidifamación, que es mayoritaria acá en los Estados Unidos, dijo: atención, pues son grupos de ultraizquierda que no representan a la mayoría de los judíos. Y bueno, produjo división, que era lo que buscaban, ¿no? Dame un segundito, porque sobre este tema hay una noticia urgente, dale. Dale. La información es urgente y llega desde Egipto, porque a partir de mañana se abriría el paso de Rafah, para donde están acumulando 3.000 toneladas de alimentos para la ayuda humanitaria que está llevando la ONU al lugar. Así, Rafah es el paso fronterizo que es controlado por Egipto, y sería abierto mañana para permitir el despliegue de camiones que tienen más de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria para los refugiados en Gaza. ¿Y esto quién lo permite? ¿Es el propio Egipto? ¿Son negociaciones con Israel, que Israel da el visto bueno para que ingresen? ¿Quién lo maneja esto? A ver, en el sur de la Franja de Gaza hay 2 pasos principales: un paso de personas, que es el paso de Rafah, que lo controla Egipto, y un paso de bienes, que es el paso de Kerem Shalom, controlado por Israel. En este caso, aparentemente, las negociaciones entre Egipto e Israel, y probablemente también la influencia de Estados Unidos, llevó a que se pudiera abrir el paso de Rafah para que pudiera entrar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Ahora Israel advirtió, y probablemente va a estar muy atento a que esta ayuda humanitaria no sea utilizada por Hamás, y que no haya indicios de que haya incluso apoyo armamentístico o elementos que puedan entrar y que sean beneficiosos para Hamás. Mirá, ahí voy, Gaby, sé que tenés información de esto, pero mirá esas imágenes. Sí, Pablo, te quería decir, comentar. estas imágenes que estamos viendo ahora son justamente todos estos camiones que están esperando que se habilite el paso. Finalmente, tras arduas negociaciones que se realizan en Medio Oriente, los países que están ajenos en principio
al conflicto, han negociado con sus diplomáticos para que este paso se abra, teniendo en cuenta que es el paso que hay, el único paso que tienen las personas para poder ingresar, en este caso desde Egipto, y teniendo en cuenta que desde el Líbano se están disparando también municiones y hay también fuegos cruzados entre Israel y los milicianos que están en el sur del Líbano. Sí, Gaby. Martín, aclarar y sumar un poco a lo que decía tanto Mauro como Adri desde Estados Unidos. La negociación final para esta entrada de ayuda humanitaria se realizó entre Estados Unidos y Egipto, entre Biden y el propio presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, ya con Biden arriba del avión volando de regreso a Estados Unidos. Esto que decía Adri, de que la venida luego de la explosión, la salida de Estados Unidos hacia Israel, trastocó toda la agenda de Biden y suspendió la cumbre que Biden con al-Sisi, Mahmoud Abbas y el rey jordano iban a mantener en Jordania, hizo que, luego de reconocida la explosión por parte de la Yihad Islámica, con Biden ya arriba del avión, conversara telefónicamente con al-Sisi, se pusieran de acuerdo en esta ayuda humanitaria, en que la ayuda iba a entrar, son aproximadamente 20 camiones con más de 3.000 toneladas de mercadería, que se iba a realizar entre mañana y pasado, y contó con el visto bueno de Israel. La postura de Netanyahu fue: Israel no va a pasar per se desde los pasos fronterizos de Israel ayuda humanitaria hasta tanto la Franja de Gaza no devuelva a los rehenes, pero sí no va a obstaculizar la entrada vía Egipto. Ahora, lo que sí ha acordado Netanyahu con Biden es que tanto Estados Unidos como Israel van a controlar esto que decían ustedes recién, que la mercadería entre y vaya directamente al uso de la población y no sea captada ni secuestrada por el grupo terrorista Hamas. Qué importante esto, ¿no? Digo, que ingrese de alguna manera la ayuda humanitaria, porque ya lo hemos explicado infinidad de veces, no todo el que está en la Franja de Gaza es terrorista, de hecho todo lo contrario, es una parte bastante minoritaria. Israel no permite que sea a través de su frontera, pero sí lo hace Egipto. ¿Por qué tarda tanto tiempo en Egipto en dejar pasar esa ayuda humanitaria? ¿Por qué recién ahora llevamos casi 15 días de la guerra? A ver, hay un punto central que es el siguiente: la Franja de Gaza, que es lindante tanto con Egipto como Israel, ha significado un problema, sobre todo desde la asunción de facto del grupo terrorista Hamas en el año 2007 al gobierno del enclave costero, y sobre todo desde el punto de vista egipcio significa un problema porque está lindante con la península del Sinaí, que es de donde operan muchos grupos terroristas y también de crimen organizado que tienen vínculo con Hamas, y en el paso de personas de la Franja de Gaza a Egipto puede pasar tanto civiles como también puede haber infiltrados terroristas. Por eso Abdel Fattah al-Sisi se mostró muy cauto al decir si podía o no podía entrar más de 1 millón de personas que están en el sur para ingresar a Egipto. Sí, Pablo. Martín, el paquete de ayuda humanitaria también incluye un paquete de servicios de salud. En estos momentos, los 5 hospitales de Palestina, en Gaza, habrían dejado de funcionar luego de los bombardeos. Por eso es muy también importante la llegada de medicamentos y servicios médicos para los heridos, las personas que están refugiándose de esta crisis bélica allí en Medio Oriente. Qué increíble, ¿no? Todo, digo, nosotros que no somos especialistas en este tipo de conflicto. Bueno, vos, Gaby, lo vivís un poco más de adentro porque estás en un lugar que lamentablemente está en conflicto permanentemente. Digo, qué increíble es verlo desde afuera, ¿no? Digo, cómo por momentos se deja entrar, ayuda humanitaria, por momentos claro, no, por cierta parte sí, por cierta parte no. Estamos viendo un conflicto en el cual explota parte de un hospital y en la explosión uno dicen 500 muertos, otro dicen 10, 15, otro dicen 300, 300. No se sabe nada. Esta cuestión de muy saber, sorprendente. esta cuestión de no saber si realmente la ayuda llega a la gente, ¿no? Porque en definitiva es una de las grandes disyuntivas. Bueno, Esto de saber... Mauro Pobre lo viene diciendo desde el primer día. Claro, exactamente. Que viene repitiendo que había, repetir una vez más, que había una bolsa que era de Japón, de ayuda de Japón, y lo estaba utilizando jamás. Se vio en imágenes de un rehén israelí que estaba arriba de bolsas que decía ayuda humanitaria de Japón para la Franja de Gaza. Tal cual. Son esa ayuda humanitaria que toma el grupo terrorista Hamas, que lo utiliza para sí, que no se la da a los civiles y que no tiene después tapujos en mostrar una foto de un rehén sobre una bolsa de ayuda humanitaria. Déjeme saludar a Itzik Horn, espero haberlo pronunciado de la manera correcta. Es argentino, está en Israel
y como tantos otros familiares, pensó que sus hijos estaban muertos. Sí. Y se sorprendió y se alegró, mirá lo que es, Sí. ¿no? Se alegró al saber que están secuestrados y no muertos. Hola Itzi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, parece de otro planeta, pero cuando vos tenés a tus hijos en condición de desaparecidos, yo lo decía todo el tiempo, perdón, que para nosotros como argentinos usar el término desaparecidos generaba una doble sensación de malestar, ¿no? Pero bueno, ayer, ya perdí la noción del tiempo, creo que fue ayer, nos notificaron que están en condición de secuestrados, de rehenes. ¿Cómo se Y vos fíjate que dije, yo dije, bueno, me quedo más tranquilo, mis hijos están de rehenes en manos del Hamás. Claro, mira lo que es quedarse tranquilo, ¿no? Parece, es toda Sí. una paradoja, pero bueno, al menos están vivos. Vos recién decías, ahora te voy a preguntar más detalles. Perdón, para. Sí, a ver. Yo no tengo confirmación de si están vivos o muertos. Quiero pensar que están vivos. Lo que nosotros sabemos y nos han confirmado es que están en Gaza. Que fueron secuestrados en su momento. Eso sí. ¿Qué lugar? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Claro, por supuesto. Nosotros No, vimos No, igual, de eso no hay confirmación. sí. Déjame preguntarle esto nada más para seguir. El hilo, digo, ¿cómo te avisaron? ¿Quién te avisa? Recién dijiste, me notificaron que habían sido secuestrados. ¿Cómo te enterás vos de eso? No, hay un organismo que se creó ahora, que hay varios sectores, fundamentalmente depende del ejército. Fue los primeros que después de varios días también nos informaron oficialmente que estaban en carácter de desaparecidos, y el mismo oficial del ejército que entonces nos vino a visitar y a contarnos, fue el que nos notificó. Y también es cierto que hay todavía qué número de cuerpos que están intentando identificar, algunos todavía están quitados, otros están irreconocibles. Todavía se siguen contando muertos, ¿no? Que eso es lo grave. Dale, Todavía Pablito, están juntando cuerpos en la zona de lo que era el alambrado. Decirle a Itzi que por supuesto estamos con usted. En mi caso, en lo personal, mi mujer fue compañera de trabajo de uno de sus hijos, de los chicos que están secuestrados. Entiendo cuando se habla de que están secuestrados y que están con vida, por lo menos es lo que yo elijo y prefiero creer, pero no hay pruebas de vida. Yo también. Seguramente. Pero yo, si me permitís, quiero hacerte un comentario. Vos sabés, yo los escuchaba hablar sobre la ayuda humanitaria, ¿no? Sí. La pregunta es, primero te voy a explicar por qué, si me permitís, por qué Egipto no quiere dejar entrar a la gente de Gaza. El Hamás es en Gaza lo que son los hermanos musulmanes. Cuando Sisi, con un golpe de Estado, asume el poder, mete preso al que era el presidente que había ganado las elecciones por los hermanos musulmanes, declara a los hermanos musulmanes una organización fuera de la ley. Ahora, el Hamás es el enemigo de Sisi, ¿ok? Él no puede saber cuántos de los refugiados que van a entrar son efectivamente refugiados y cuántos son infiltrados del Hamás. Y lo otro que yo pregunto, me parece muy bien que reciban ayuda humanitaria, ¿a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de qué? Porque claman por ayuda humanitaria, que me parece bien, porque primero me parece que bien que no pasen por Israel, estamos en guerra con ellos, nos siguen tirando misiles. Yo hace un rato no sabía si iba a entrar a la conexión con ustedes porque cayó una andanada de misiles. Pues yo no entiendo me descuento que todos los que claman por la ayuda humanitaria a Gaza también le están clamando al Hamás que deje de tirar misiles sobre la población civil. ¿O estoy equivocado? No, bueno, en principio eso por supuesto, digo, es el pedido de paz. Entendemos también que la ayuda humanitaria tiene que ver,
no sé, acá Mauro es el especialista, Con los pero tiene desplazados. que ver, claro, con no para jamás la ayuda humanitaria, sino para Sí, que pero no hay ninguna, No hay- ninguna constancia de que no seguridad que no vaya Claro, a parar a jamás. Entiendo lo que vos decís también. Entiendo lo que vos decís. ¿Es así, Mauro? Digo, es tan totalitario, tan autoritario todo que no hay seguridad de que eso no termine en jamás. Particularmente creo que si siempre el gobierno de Hamás es autoritario, en este caso que esté en un conflicto a gran escala con el Estado de Israel, va a ser todavía más autoritario y no hay ningún tipo de constancia que se pueda dar de que ese material humanitario va a llegar a la población No hay civil garantía. y no lo va a tomar jamás. No hay garantías. No hay garantías. No, bueno, Martín, pero a ver. el derecho humanitario precede y antecede a cualquier guerra y preserva los civiles, los niños, los ancianos, no es a cambio de nada. La asistencia humanitaria, 20 camiones a 30.000 kilos por camión son 600 kilos de ayuda humanitaria nada más, no son 3.000, Estamos hablando de 600 kilos de ayuda humanitaria que va a ser supervisada por Israel. Para ancianos, niños y, si querés, inclusive para terroristas. Y lo más probable es que se lo agarren los terroristas. Pero, lamentablemente, hay que tratar de asistir y de que esa comida y esa asistencia, medicina, lleguen a la población que es ajena y Por que eso es Pero ¿y víctima. eso una garantía. cómo lo haría? Por eso No hay garantía, Llegarían no hay garantía. La ONU llevaría a sus soldados, por ejemplo, a distribuir este alimento. Digo, es una posibilidad. A ver, espera que dame un segundito, que quiere hablar Gaby Astrosky. Sí, Gaby. Una cosa, la ayuda humanitaria, el ingreso de ayuda humanitaria no va a ser supervisado por Israel. No. Israel no va a obstaculizar el ingreso por Egipto, pero la supervisión corre por parte de Estados Unidos, la ONU y aunque la Unión Europea. Claro. Israel no va a supervisar. Y eso No es lo mismo. Y eso está perfecta la aclaración, eso de Estados Unidos, la Unión Europea y demás, tampoco genera una garantía. No hay garantía. No, Una te vez que... explico por qué. A ver. Perdón, te explico por Sí, qué. obvio, Gaby. Voy con un hecho fáctico. Desde la semana pasada, gran parte del mundo está reclamando por qué Israel bloquea con el corte de electricidad, por ejemplo, con el corte del suministro de agua a la Franja de Gaza. La pregunta más rápida que podría hacer es ¿por qué si Israel no tiene injerencia sobre la Franja de Gaza desde el año 2005 sigue abasteciendo de electricidad y de agua? Bueno, la respuesta es directa y concreta. Desde el año 2006 hasta esta parte, la ONU y la Unión Europea entregaron cientos de miles de millones de dólares a la Franja de Gaza para que puedan construir tendidos eléctricos y de agua, y que la Franja de Gaza pueda tener su propio servicio de electricidad y su propio servicio de agua. De esa manera Israel, ni Egipto, ni nadie debería abastecerlos porque ellos se podrían abastecer. El tema fue que esos cientos de miles de millones de dólares fueron robados por Hamás, y las pocas construcciones que se hicieron para tendidos de electricidad y tendidos de agua fueron destruidos por Hamás. Entonces ahí está la situación. Claro. Aún con el control de Estados Unidos, aún con el control de la ONU y de la Unión Europea, el peligro está en que esa mercadería o esa ayuda humanitaria no entre porque se la robe Hamás y la gente, la población civil, siga siendo la que la ligan definitivamente. Claro.